Hoy conversaremos sobre la justificación y la adopción. Para iniciar, me gustaría leer a Juan Calvino en La institución de la religión cristiana, en el libro 3, capítulo 11 y el número 1, donde dice lo siguiente: se dice que es justificado delante de Dios el que es reputado por justo delante del juicio divino y acepto a su justicia, porque Dios abomina la iniquidad y el pecador no puede hallar gracia en su presencia en cuanto es pecador, y mientras es tenido por tal. Por ello, donde quiera que hay pecado, allí se muestra la ira y el castigo de Dios. Así pues, se llama justificado aquel que no es tenido por pecador, sino por justo. Y con este título aparece delante del tribunal de Dios, ante el cual todos los pecadores son confundidos y no se atreven a comparecer, como cuando un hombre inocente es acusado ante un juez justo. Después de ser juzgado conforme a su inocencia, se dice que el juez lo justificó. Del mismo modo diremos que es justificado delante de Dios el hombre que, separado del número de los pecadores, tiene a Dios como testigo de su justicia y encuentra en él su aprobación. Estoy leyendo desde la versión de la nueva editorial Nueva Creación, que no es la última versión de la institución de la religión cristiana. ¿Qué quiere decir Calvino entonces con estas palabras? Calvino quiere decir que el hombre justificado es declarado por Dios en términos de no de cuánto haya hecho, sino de aquel que lo declara como inocente. Herman Bavinck define la justificación como un acto judicial o un acto forense, por el cual el pecador es declarado justo en base a la justicia de Cristo. Esto es de vital importancia porque no podemos encontrar justicia sino en Jesucristo. También hay un destacado teólogo calvinista, John Murray, que destaca o enfatiza que esto implica necesariamente la imputación de la justicia de Cristo y hace hincapié en que no es un cambio interno. Esto claramente podríamos compartirlo con él, ya que la justificación hace al ser humano acepto delante de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Otro destacado teólogo contemporáneo, John Frame, define así la justificación. La justificación, la adopción y la santificación forma una de estas triadas. Estas tres distinciones que he derivado de los tres atributos del señorío. Así que, antes de mirar específicamente la justificación, veremos brevemente cómo se relacionan las tres doctrinas entre sí. Para John Frame están totalmente ligadas a lo que él llama el señorío. Él ha organizado su teología sistemática a partir de las áreas en donde Cristo es Señor de todo. Y él pone la justificación, la adopción y la santificación como una de estas triadas, ya que Dios es el que declara justo por medio de Cristo, nos adopta en su propia familia, pero también nos santifica como parte de esa familia. O como lo diría en palabras de N.T. Wright, él habla de la justificación como el veredicto de Dios sobre quienes son parte de su pueblo del pacto. Es decir, respecto a la historia de la salvación, dice que la justificación es el veredicto de Dios sobre quienes son parte de su pueblo del pacto. Wright enfatiza la dimensión corporativa, argumentando que la justificación no solo es un asunto individual, sino que tiene que ver con la pertenencia a la familia de Dios. Y exactamente, no podemos concebir justificación sin adopción. Y no podemos concebir justificación sin considerar los pasajes claves del Antiguo Testamento respecto a la justificación. Por ejemplo,
Génesis capítulo 15, respecto a relacionar, como dije, la justificación con el pacto de Dios o el hecho de ser incorporados al pueblo del pacto. Romanos 3:24 dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la base de la justificación no es la fe, sino que la base de la justificación es la gracia de Dios, la gratuidad de Dios y su propia fidelidad o la fidelidad a su propio pacto. ¿Por qué? Porque es mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, que todo lo que se necesitaba para que nosotros fuésemos justificados lo tenemos solamente en Cristo Jesús y no en la fe, ya que la fe, en palabras de William Hendrickson, la fe es la mano que recibe todas las bendiciones de la salvación. Entonces, como seres humanos caídos, tenemos tres grandes necesidades: un nuevo estatus legal, una nueva familia y una nueva vida. Aquí recupero lo que dije respecto a esta triada que menciona John Frame. Entonces dice que en la justificación Dios nos declara justos, lo que elimina nuestra culpa y nos da un nuevo estatus legal. Así suple la primera necesidad. En segundo lugar, en la adopción Dios nos saca de la familia de Satanás para hacernos parte de su familia. Estas son palabras mías. Al hacernos parte de su familia, lo que en realidad está haciendo es incluirnos en una relación pactal con Él. Luego crea un nuevo ambiente para nosotros y una nueva relación. En la regeneración y en la santificación, Dios quita nuestra pecaminosidad del corazón y nos da un nuevo corazón obediente, unas nuevas disposiciones, una nueva vida y una nueva obediencia. La santificación entonces es la continuación de la regeneración, siendo una acción permanente del Espíritu Santo en nuestra vida. El Catecismo Mayor de Westminster responde a la pregunta 73 de la siguiente manera: ¿qué es la justificación? La justificación es un acto de la libre gracia de Dios hacia los pecadores, en el cual Él perdona todos sus pecados, acepta sus personas y las cuenta como justas delante de Él, no por alguna cosa obrada en ellos o hecha por ellos, sino solamente por la perfecta obediencia y plena satisfacción de Cristo que Dios le imputa, y ellos lo reciben solamente por la fe. Entonces, en primer lugar, podríamos decir que la justificación es una declaración legal, en la cual el juez divino declara justo al pecador. Recordemos, no por sus propios méritos, porque no los tiene, sino por los méritos que ha ganado el propio Cristo Jesús. Hay una distinción entonces que tenemos que hacer con los católicos respecto a la justificación y la santificación. Aquí en este asunto el catolicismo romano las confunde. Sin embargo, en la tradición reformada, la justificación es la declaración de justicia, nos declara justos, y la santificación nos hace justos. Entonces, se trata de un estatus legal y un estatus pactal, no de nuestro carácter interior, ya que Dios justifica a los impíos, aquellos que por su carácter interior son malos. Dios no nos justifica por lo que somos, ni siquiera porque le guste lo que Él mismo ha hecho, ni siquiera porque a Él le guste lo que Él mismo ha hecho dentro de nosotros, porque eso también tendría algo que ver con nosotros, sino que Él nos justifica solamente en virtud de la justicia de Jesús. Volvemos con John Frame, cuando comenta Romanos 4:5, leemos que Dios justifica al impío, independientemente de sus obras.
justificar puede significar que hacer justo. Sino, perdón, él dice aquí, justificar no puede significar hacer justo, sino solamente declarar justo. Porque en el acto de la justificación aún somos impíos. Justifica al impío, porque si no, no necesitaríamos tal justificación. Entonces, en Romanos 8:33 y al 34, y en otros múltiples pasajes, la palabra justificar es lo opuesto a condenar. ¿Quién es el que acusa? ¿Quién es el que condena? Cristo es el que justificó. El que también murió, dice Pablo. Entonces, condenar significa declarar a alguien culpable. Por lo tanto, es razonable considerar que la palabra justificar significa declarar justo. Entonces, debemos distinguir que hay dos elementos en esta declaración de justicia, los cuales son el perdón de los pecados y la imputación de la justicia de Cristo a nosotros. Eso lo quiero recalcar. La imputación de la justicia de Cristo no nos santifica, por decirlo de alguna manera, en cuanto a nuestro carácter, sino que nos da los beneficios legales que la muerte de Cristo y su vida, su muerte y su resurrección han traído para nosotros. Entonces, en este punto podemos distinguir la obediencia pasiva y la obediencia activa de Jesús. Su obediencia su obediencia pasiva sería el sufrimiento y la muerte que él sufre por nuestros pecados. Y su obediencia activa es la vida perfecta que vivió. La obediencia pasiva de Cristo nos trae perdón de los pecados, pero su obediencia activa es la base por la cual Dios nos declara positivamente justos. Entonces, por este acto, Dios nos imputa la justicia de Cristo, haciéndonos justos en Él. El teólogo posreformado, cuya obra se llama El servicio razonable del cristiano, publicada en el 1700, me refiero a Helmut A. Brackel, en su capítulo sobre la justificación, en el apartado 4, habla de los componentes de la justificación. Y es muy interesante porque él agrega una dimensión también escatológica que también lo hace la propia Escritura, pero él toma cuenta de esto. La justificación no solo consiste en la absolución de la culpa y el castigo, sino también en la concesión por un acto de incorporación del derecho a vida eterna. Y los que tienen vida eterna son solo aquellos que han creído en Cristo Jesús. Entonces es un elemento de la justificación que se nos dé el derecho de la vida eterna. Sigo con la lectura, con la cita de Brackel. Consiste en ser declarado libre de la culpa y el castigo y heredero de la felicidad eterna. Ambos aspectos están incluidos en el acto de la justificación. Adán, habiendo sido creado perfecto, no tuvo inmediatamente derecho a la felicidad eterna, porque él estaba obligado a cumplir primero las condiciones del pacto de obras. Al pecar el hombre, trajo sobre sí la culpa y el castigo y se privó a sí mismo de la felicidad. Lo que pasa posteriormente es que al ser quitada la culpa y el castigo, no es que quedemos en la condición de Adán. Eso quiere decir que podríamos ser culpados por no cumplir el pacto. Porque ahora no es el pacto de obras el que rige, sino el pacto de gracia, en el contexto en el que se debe entender la justificación por la fe. Entonces, como nos da esta nueva condición, o más bien dicho, esta nueva posición, no solo respecto de él, sino también respecto de la posición que tenemos con otros. Y eso necesariamente es la posición que tenemos dentro del pacto. ¿Por qué razón? Porque al haber sido declarado
libres de la culpa, libres del castigo y herederos de la felicidad eterna, no lo hacemos por cumplir nosotros el pacto de obras, porque eso ya no funcionó, ya no fuimos salvados por eso, como lo podrían haber sido Adán y Eva, sino que ahora nosotros somos salvados por la sangre del nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Entonces, muy interesante cómo a principios del siglo XVIII haya incorporado este teólogo un elemento pactal en la justificación. Respecto a la imputación de la justicia de Cristo, me gustaría revisar las ideas de algunos teólogos que hemos citado. En el caso de Babin y John Murray, ven la imputación como central en la justificación, Cristo tomando nuestros pecados e imputándonos su justicia. Es decir, para ellos la doctrina de la imputación es clave, ya tanto que los pecados de Adán son imputados a la humanidad, los pecados de la humanidad son imputados a Cristo, y la justicia de Cristo es imputada a los seres humanos que creen en él. Entonces, N.T. Wright, que es un teólogo que ha hablado mucho sobre la justificación y que viene tratando el tema por lo menos de 1978, él ha cambiado drásticamente sus ideas y se le ha acusado de hereje, de apóstata, y por ser parte de esto llamado la nueva perspectiva de Pablo. Eso lo pueden revisar con mayor profundidad en teología bíblica, pero N.T. Wright no se hace cargo de ser parte de este movimiento, del cual, por ejemplo, A.P. Sander sí lo es, o este otro señor James Dunn, también con los cuales tienen fuertes discrepancias. No es mi propósito hacer una apologética de las ideas de N.T. Wright, porque no lo es, sino que lo que quiero decir es que algunos elementos de N.T. Wright son interesantes porque él amplía el alcance de la mera declaración de justicia. Porque relaciona esto con la incorporación del pueblo, del cristiano al pueblo de Dios. O sea, en una relación de fidelidad de Dios hacia su propio plan. Entonces concluimos que Jesús vivió una vida perfecta, la vida que la ley exigía que viviéramos, y padeció una muerte que la ley exigía que debíamos padecer. Entonces el Señor Jesucristo es nuestro sustituto perfecto. Respecto a la adopción, el Catecismo Mayor de Westminster responde a la pregunta 74, que es la adopción, y dice lo siguiente: la adopción es un acto de la libre gracia de Dios, en y por su Hijo unigénito Jesucristo, mediante la cual todos los que son justificados son recibidos en el número de sus hijos, llevan el nombre de Dios en ellos, se les da el espíritu de su Hijo, están bajo el cuidado y gobierno paternos, son admitidos a todas las libertades y privilegios de los hijos de Dios, son hechos herederos de todas las promesas y coherederos con Cristo en gloria. Entonces vemos que esta incorporación a la familia de Dios, que en este caso estamos viendo bajo el título de adopción, no vamos a encontrar la adopción en todas las teologías sistemáticas. Las vamos a encontrar básicamente en el Ordo Salutis de teologías presbiterianas. Y respecto a esto, lo que estamos viendo, como dije, bajo el título de adopción, tiene que ver mucho con el pacto, y quiero hacer referencia coherente a esto, puesto que en la revisión que he hecho de la bibliografía que estamos trabajando, el pacto curiosamente es dejado fuera, y el contexto en el cual está escribiendo Pablo los textos, los pasajes sobre justificación, necesariamente hacen referencia al pacto de Dios con Abraham. Eso es innegable. Esto quiere decir que
la justificación por la fe tiene algo que ver con el pacto abrámico, que es que toda la familia, que en la simiente de Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, como dijimos, Bavinck destaca que la adopción es el acto por el cual Dios nos hace sus hijos, vinculándonos a Él en una relación paternal. Entonces, nosotros pertenecíamos a otra familia, pertenecíamos a otra realidad, éramos de otro dueño. Sin embargo, el Señor vino y, no siendo sus hijos, nos hizo sus propios hijos. John Murray destaca esto como un privilegio de los cristianos. El hecho de ser llamados hijos de Dios y de ser hechos partícipes de la vida divina. Lo que conecta a los hijos con la familia es precisamente que son generados por esa familia, ¿cierto? Ahora, un hijo adoptivo no es generado por esa familia como el biológico, pero claramente la Escritura nos enseña que nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, y lo que no puede hacer un padre adoptivo es comunicar su propia naturaleza a sus hijos. El padre sí lo puede hacer. Eso quiere decir que nos hace partícipes de la naturaleza divina mediante el Espíritu Santo. N.T. Wright conecta entonces la adopción con la justificación en términos de identidad, lo que hablábamos delante, ¿cierto? Al ser justificados, entonces somos declarados miembros del pueblo de Dios. Y esto nos lleva directamente, dice él, a la adopción. O sea, no podemos cerrar el círculo si no lo cerramos como Dios cumpliendo el pacto que había hecho con el padre Abraham. Entonces la justificación y la adopción por ningún motivo se podrían separar, y ambas son aspectos de nuestra pertenencia al nuevo pacto, porque somos declarados justos no por el antiguo pacto, sino por el nuevo pacto. Justificación por la fe. No somos justificados en el antiguo pacto, sino que somos justificados en el nuevo pacto. Esta sangre es el nuevo pacto, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, Gálatas 4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, estamos hablando de la fidelidad de Dios cumpliendo el propósito que ya se había hecho en la eternidad. Frame destaca de la adopción escribiendo que es el remedio de Dios para nuestra segunda necesidad. Eso quiere decir que necesitamos ser parte de una familia. La justificación satisface nuestra necesidad de un nuevo estatus, y de hecho lo hace. Y la adopción satisface nuestra necesidad de una nueva familia. Es decir, la familia del pacto de Dios. Esa familia que dijo que iba a reunir de todos los pueblos y de todas las familias de la tierra, como lo había prometido a Abraham. Bueno, en términos escatológicos, la justificación nos permite pararnos delante del tribunal de Dios sin miedo, sin juicio, en el sentido de ser hallados culpables, pero también, como leemos en el siguiente pasaje del capítulo 20 de Apocalipsis, donde está descrito el juicio del gran trono blanco y el futuro de los impíos como de los hijos de Dios, podemos ver que más adelante viene la descripción del cielo nuevo y de la tierra nueva, cuando viene bajando la nueva Jerusalén desde el cielo como una esposa ataviada, que es la iglesia, y luego dice que Dios ha hecho morada con ella, y ellos serán su pueblo y Dios será su Dios. Es el cumplimiento final y perfecto de lo que Dios se propuso desde el principio, dando atisbos incluso a Eva después del pecado, y claramente manifestado luego en Abraham, y es totalmente expresado en la venida de Jesucristo, y totalmente cumplido será en la segunda venida de nuestro Señor. Por eso que no podemos desconocer o descuidar el elemento escatológico de la soteriología. La adopción entonces
eh, eh, se puede referir también a la unión con Cristo, porque podemos participar de la filiación única que tiene el Hijo con Dios. Su filiación es superior a la nuestra, claramente, y es la fuente de nuestra propia filiación. Por eso, es por eso que Jesús nunca llama al Padre nuestro Padre, sino que dice mi Padre. Pero cuando nos enseña a orar al Padre, nos enseña el Padre nuestro, porque Él es el Hijo por antonomasia. El Hijo que tiene todos los atributos y las características del Padre. Nosotros somos advenedizos, pero hechos partícipes por medio de Jesús y la obra del Espíritu Santo de la naturaleza divina. El Espíritu Santo, entonces, como ya dije, tiene parte también en esta nuestra adopción, porque Él mismo nos da testimonio que somos hijos de Dios, que ya no somos extranjeros, que ya no somos advenedizos, que ya no somos advenedizos, sino que ya no somos miembros de otra familia, sino que Dios, en su infinita misericordia, nos ha hecho sus hijos. Entonces, como todo lo que se refiere a nuestra relación con Dios, nuestra filiación entonces con Dios es eterna. Es tanto presente como futura. ¿Qué diferencias podríamos encontrar entre la justificación y la adopción? Porque en realidad me atrevería a decir que son caras de una misma moneda o consecuencia la una de la otra. Babbing distingue la justificación diciendo que la justificación es legal y la adopción es relacional. Y claramente podemos ver que esto es así. N.T. Wright ve ambas como expresiones del mismo veredicto. Para él, ser justificado es ser declarado hijo de Dios y parte de su pueblo. La innovación probablemente que está haciendo aquí N.T. Wright es alargar, es unir de una manera mucho más fluida y probablemente más acorde con el relato de la historia de la salvación, que al ser justificados no quedamos en la nada, quedamos en esa familia. Y si somos de esa familia, somos declarados hijos de Dios, por lo tanto, parte de su pueblo del pacto. ¿Cuáles serían entonces los beneficios de esta adopción? Según los teólogos Herman Babbing y John Murray, la adopción garantiza que somos herederos y nos asegura un futuro glorioso. Y esto es súper, como ya lo dije, y muchas veces pasado por alto, no disfrutamos de los beneficios de la justificación como un acto único. De hecho, es un acto único. Y la adopción también es un acto único. Pero estas ven desarrollo durante la vida cristiana. Y también el peso legal que tienen cuando nos paremos delante del tribunal de Cristo, delante del juicio del gran trono blanco. Dicho sea de paso, todos los juicios que aparecen en la Biblia son el único y exclusivo juicio de Dios, donde Daniel 12 dice que unos se levantarán para vida y otros se levantarán para condenación y vergüenza eterna o perpetua. Entonces, ser adoptados significa que somos parte de la familia de Dios. Entonces, aquí florece también una dimensión no solo relacional, sino una relación, un matiz eclesiológico respecto a ser parte de esta familia. Lo más importante es esta filiación que tenemos con el Señor y cómo esto nos trae muchos beneficios y así también muchos deberes de vivir conforme o vivir a la altura del llamado que hemos recibido de Dios. Tenemos implicaciones entonces personales, pero también comunitarias. Porque cuando nosotros juzgamos a otros, estamos diciendo que la declaración de justo que hizo Dios sobre esa persona, miembro de esta misma familia, beneficiaria del mismo pacto,
estamos diciendo que en Él no tiene los mismos efectos que tiene en nosotros. Es por eso que solo Dios puede juzgar, y a la iglesia como comunidad, como cuerpo, le ha dado la autoridad de juzgar. Pero nosotros como individuos se nos da la misión, la obligación de conservar esta amistad, esta unidad del cuerpo de Cristo sin juicios ante las imperfecciones, flaquezas o pecados de otras personas. La disciplina de la iglesia precisamente se dio para eso, para que quien tenga las competencias de juzgar lo haga. Y esto es un tribunal colegiado, como incluso lo dice el propio Jesús en el Evangelio de Mateo. Los beneficios de la justificación entonces y de la adopción son tremendamente aplicables a nuestra relación con otros hermanos. No somos extraños de quien se sienta al lado de nosotros en la iglesia. No somos extraños cuando una de esas personas que probablemente nunca hemos hablado se encuentra enferma, o cuando alguien se pierde de la comunión de la iglesia. Somos parte de este mismo pueblo y beneficiarios del mismo pacto. Eso quiere decir que incluso esta relación eclesiológica de familia la vemos manifestada todos los domingos cuando participamos de la Cena del Señor. O sea, podemos ver cómo somos un solo cuerpo, tenemos una misma fe, hemos recibido el mismo bautismo, somos parte de la misma familia que Dios ha creado para Él. Es por eso que yo los invito a que la teología se lleve a la práctica en parecernos más a Jesús, en tomar conciencia que debemos ser santos porque el Señor es santo, en el sentido de que Él nos ha separado para Él. Ya veremos esto con mayor atención cuando veamos la santificación. Entonces, hasta aquí hemos concluido con el tema de la justificación y adopción. Que Dios les bendiga.